Y cuando nosotros hablamos de gracia, hablamos de una bondad del Señor o un favor que Él nos entrega por medio de Jesucristo, por medio de su amor. Y verdaderamente nosotros muchas veces no valoramos lo que es tener la gracia del Señor en nuestras vidas. Hay muchos cristianos que no entienden ni comprenden la gracia del Señor. Y la gracia del Señor es un amor que nosotros no merecemos. Un amor que es verdaderamente incondicional. Cuando Dios decide salvarnos a nosotros, nos salva sin condiciones. Y nos ha salvado a los que somos cristianos sin condiciones. Simplemente con amor eterno, dice la palabra, que Él nos ha amado. Ahora bien, ¿por qué nosotros queremos hablar de la gracia? ¿Por qué queremos hablar de esta palabra que muchos de nosotros malinterpretamos? Y cuando hablamos de gracia no estamos hablando de ser gracioso, ni de responder con cortesía cuando nos hacen algún tipo de favor, como gracias, amabilidad. No nos referimos a nada de eso, sino más bien a ese amor que le decía ahorita que Dios nos ha regalado a nosotros. Un amor que es incondicional. Y la Biblia es clara cuando lo muestra a través de pasajes como el de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ahí ha mostrado mucha gracia, porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En el libro de Efesios, capítulo 2, es una base bíblica para nosotros poder enseñar este pasaje. Dice que Dios nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales nosotros caminábamos en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira, dice la palabra de Dios, que éramos por naturaleza lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. A través de Cristo la gracia es ampliada a todo ser humano. A todo aquel que pueda recibir su gracia por lo que Cristo hizo en la cruz, por su muerte y resurrección, es el pacto eterno, el cual Dios le había ya hablado con mucha anticipación a nuestros primeros padres, a los patriarcas, al mismo Adán y a Eva. Le habló de este pacto eterno cuando ellos fueron engañados por Satanás, cuando ellos pecaron. En el libro de Génesis hay una promesa de que la simiente de ella, de Eva, refiriéndose ya a Cristo en su encarnación y lo que conllevaba la encarnación de Cristo, que era venir a morir por nuestros delitos y pecados. Ahí nosotros estamos viendo pura gracia. Desde el principio Dios ha mostrado gracia con la humanidad. Desde el principio Dios ha amado, ha querido a la humanidad. Y dice el apóstol Pablo que esto no es un don. Una vez la salvación llega a nosotros, una vez la salvación llega a nuestra vida, no es un don de Dios y que no se gana por obra, no se gana por ningún tipo de obra de justicia, sino es por gracia. Y en el apóstol Pablo en Romanos 4:4 también nos habla a nosotros con respecto a la salvación y nos enseña que no se trata de algo que nosotros nos hemos ganado, no es por ningún tipo de obra que yo pueda hacer. No se trata de eso, sino más bien de Dios, que en su misericordia
nos otorgó a nosotros el don de la salvación. Y por eso queremos hablar de esto, porque hay muchas personas que están erradas aún en los caminos del Señor y son igual como los que no conocen a Dios en el sentido, refiriéndonos a los tradicionales, la iglesia común, universal, la iglesia católica, que nos enseña que nosotros tenemos que hacer un sinnúmero de obras para ser salvos. Así mismo pasa también en el ambiente pentecostal, mis hermanos. En el ambiente pentecostal, en el ambiente de otras religiones, nos han enseñado a nosotros que tenemos que ganarnos la salvación, y la salvación no se puede ganar. No hay forma de que nosotros podamos ganar la salvación. No hay en nosotros ninguna bondad, no hay ninguna moral tan alta la cual nosotros podamos presentarle a Dios y decir: soy tan bueno que merezco estar en la vida eterna junto a ti, junto a tus ángeles, junto a todo lo que tú nos has creado. La palabra de Dios enseña, Jesús, en el libro de Juan, capítulo 6, desde el versículo 25 hasta el versículo 70, son muchos versículos. Jesús comienza a hablar de que Él es el pan de vida que descendió del cielo, y le está hablando de algo que los judíos manejaban, porque los judíos en los tiempos de Jesús entendieron lo que ya estaba escrito en el Pentateuco, en la Torá, cómo Dios lo alimentó a sus antepasados, a sus padres, aquellos que salieron de Egipto y que en la travesía en el desierto hasta la tierra prometida, Dios le entregó a ellos alimentos que llegaba del cielo. Entonces Jesús dice: yo soy el pan de vida. O sea, yo soy mayor que ese alimento que vuestros padres comieron en el desierto. Y le explica cosas que ellos no podían entender, porque Jesús le habla: el que no bebe mi carne, mi sangre, entonces no puede tener vida eterna. Pero en el versículo 44 de ese capítulo 6, nosotros encontramos una verdad que Jesús enseña, que ha chocado a muchísimas personas, eclesiásticos de toda índole, y a veces no podemos entender. Jesús le dice a los discípulos en el versículo 44 del capítulo 6 de Juan, de este cuarto evangelio: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, aquí está claro, Jesús dice que nadie puede llegar al Padre, nadie puede llegar a esta gracia si no es concebida por Dios. Y aquí es donde, reitero, muchas personas esto les sirve como tropezadero. Entonces dicen: es una injusticia, es imparcial que Dios sea quien nos arrastre a nosotros a su gracia por medio de una elección y otros se pierden. Pues le voy a decir algo a todos los oyentes que nos están escuchando. Si Dios nos aplicara a cada uno de nosotros lo que merecemos, nadie, absolutamente nadie, hubiese podido ser salvo. Porque la Biblia enseña en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, que por cuanto todos pecaron, todos, absolutamente todos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todo, desde el pecado de Adán y Eva hasta estos tiempos, todos estábamos bajo pecado. Todo ser humano está bajo la maldición del pecado. Y si Dios nos fuera a aplicar su justicia, nadie, absolutamente nadie, hubiese podido ser salvo. Entonces, esta gracia, la cual nosotros no merecíamos, tenemos que valorarla, entenderla, de que Dios en amor quiso a todos los que podamos creer, a todos los que sí hemos dicho: yo creo en Jesucristo, yo te sirvo, Jesucristo, yo te sigo,
a todo lo que Él le ha regalado ese don, como leíamos ahorita en Efesios 2, que no es por obra, sino por gracia, para que nadie se gloríe, entonces tenemos que valorarla y enseñarla. Enseñarla. Ahora, ¿qué sucede? Que hay un gran grupo de personas que ha malinterpretado la gracia y han tratado de convertir la gracia en un libertinaje. Y todo aquel que ha recibido esta gracia, todo aquel que ha nacido de nuevo, como Jesús le enseñó a Nicodemo, que le habló del nuevo nacimiento, que era lo que estaba ya anunciado en el antiguo pacto, cuando Dios le dijo a los israelitas por medio de Jeremías, y yo le voy a dar un nuevo corazón, y quitaré ese corazón de piedra, y no va a haber otra persona que le enseñe, todos me conocerán. Eso es gracia. Y alguien puede decir, no, pero eso es algo para los israelitas. No, no, esa gracia y ese nuevo pacto es referente a lo que Cristo hizo en la cruz, que es un nuevo pacto. Ahora, ¿qué sucede con muchas personas? ¿Por qué no entienden y a veces abusan de la gracia y entran en libertinaje de la gracia? Porque no han sido salvos. Todo aquel que está en este camino y no anda conforme a los estatutos y preceptos de Dios por medio de Jesucristo, por medio de su palabra, no es salvo, no ha conocido a Dios. Por más versículos bíblicos que nos sepamos, por más que nosotros guardemos la apariencia de religiosidad, por más culto que nosotros le brindemos a Dios, por más dones que muchas veces en nosotros estemos recibiendo de parte de Dios, etcétera, etcétera. Si nosotros no andamos conforme a la voluntad de Dios, entonces no hemos nacido de nuevo. No hemos nacido de nuevo. Y alguien preguntará, pero pastor, ¿y qué sucede con aquellos que están en el camino, aquellos que están en la iglesia, líderes o miembros como un laico y después se descarrían y hacen un sinnúmero de cosas que nada tienen que ver con la verdad ni con la santidad? Bueno, pues yo le voy a decir algo. En la Biblia hay un hombre que fue instruido por el mismo Señor Jesucristo. Y ese hombre era pescador, vivía de la pesca. Ese hombre se llamaba Pedro. Y Pedro fue un discípulo muy ferviente del Señor. Y en un momento de su vida, él le dijo a Jesucristo, cuando Cristo le estaba compartiendo el plan de redención, el plan de gracia, diciéndole que él tenía que morir en una cruz, porque así Dios lo dispuso. Ese era el plan de Dios para traer su gracia, su redención en plenitud a esta tierra, todos los pecadores, a todos aquellos que hemos podido creer. Ese discípulo en un momento se descarrió, lo traicionó, renunció a su fe en un sentido diciendo de que él nunca lo conocía. Y muchos de nosotros hemos leído el pasaje, hemos escuchado prédica de eso, de lo que pasó con Pedro. Pedro, en un momento de su vida, después que él había recibido tanto de Dios por medio de Jesucristo, dijo que no conocía al Señor, que no lo conocía. Pero hay algo que nosotros podemos aprender. ¿Por qué Pedro, después que se apartó, pudo volver al camino? No volvió por su propia cuenta. Pedro no volvió por su propia cuenta. A todo aquel que Jesús le ha entregado esta gracia, Jesús, él mismo, sale a buscarlo y lo confirma. A todo aquel que él ha decidido que va a llenar de su gracia, él no lo deja perder. Y me dirás, ¿hay injusticia? No. Simplemente gracia, amor, bondad y misericordia que Pedro, al igual que yo y que tú, no merecíamos.
porque muchos de nosotros también hemos cometido en algún momento de nuestras vidas algún tipo de pecado donde hemos negado al Señor, donde hemos caído en lo que es la incredulidad. Pero en su amor, Él ha decidido salvarnos. A diferencia de lo que pasó con Judas, a diferencia de aquel que también fue discípulo de Cristo por 3 años. Pero Dios, por medio de Cristo, entregó más abundante gracia a Pedro. Sin embargo, Judas no pudo ver la gracia del Señor. Ahora, ¿por qué Judas y muchas personas no pueden ver la gracia del Señor? Porque, reitero, Dios lo ha dejado a ellos sin mostrarle la luz. No, Dios le ha mostrado la luz a todo ser humano. El Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Jehová y el firmamento anuncia la obra de su mano. Simplemente que todo aquel que no recibe esta gracia es porque ha endurecido el corazón. Todo aquel que ha endurecido el corazón no puede recibir la gracia de Dios. Mas, sin embargo, recordemos que la Biblia enseña que el Espíritu Santo es quien convence de pecado. Jesús le dio una oportunidad a ambos, tanto a Pedro como a Judas. Hay un pasaje muy crucial en la vida de Pedro, cuando el Señor Jesucristo le dijo: Pedro, Satanás ha pedido por vosotros para zarandearlo como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. El mismo Señor Jesucristo, sabiendo él lo que Pedro iba a hacer, porque también le dijo: antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. En aquel momento cumbre de Jesucristo, quien salió a buscar a Cristo fue quien salió a buscar a Pedro, perdón, fue el mismo Jesucristo. Pedro lloró amargamente porque tuvo un encuentro con la mirada de Jesucristo allí en el patio, donde en aquella madrugada lo llevaron a Jesucristo para ser interrogado por el sumo sacerdote, y por la amistad que tenía con Juan, el discípulo amado. Pedro corrió y andaba ahí con Juan, viendo toda aquella injusticia que se estaba llevando a cabo en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y allí Pedro pudo ver la mirada de Cristo, y allí se dio y aconteció lo que Cristo ya había dicho: tú me negarás. Y lo negó, pero lloró. Dice la Biblia que lloró amargamente. A diferencia de Judas, cuando están sentados, antes de que esto aconteciera, antes de que llegara la madrugada, día de la Pascua, están en la Santa Cena, están sentados allí, y Jesús le está explicando a ellos que alguien lo iba a traicionar. Y Judas hasta ese momento se había comportado tan bien. Judas no había roto ningún plato, porque Jesús le está diciendo a ellos: el que mete la mano en mi pan, este me negará. Y a la izquierda y a la derecha, él está rodeado de discípulos en aquel aposento, y no pueden darse cuenta que Jesús está hablando de Judas. Después Cristo le dice a Judas: lo que va a hacer, hazlo ya. Y la palabra del Señor dice, relata en el pasaje, que Satanás entró en el corazón de Judas. A diferencia de Pedro, Satanás nunca entró. Jesús dijo: yo he orado por ti para que tu fe no falte. ¿Qué me dirá entonces, amigo que me escucha, hermano, pastor, evangelista, misionero? ¿Que es injusto Dios? No, no es injusto. Simplemente Dios está aplicando gracia. Simplemente Dios está salvando.
Simplemente Dios está viendo algo que en este misterio de su gracia, que es una elección, que es un favor inmerecido, nosotros no podemos ver y no podemos entender. No podemos entender. Pero en la Biblia hay un pasaje que al oyente que no entiende la gracia por medio de lo que Cristo sabe hacer por medio de su poder del Espíritu Santo. En la Biblia hay un pasaje en el libro de Romanos donde el apóstol Pablo detalla lo que es la elección. Y no me estoy saliendo de ningún tema de la gracia, porque si no es por obra que yo soy salvo, sino por gracia, obviamente tiene que ser el favor de Dios que cae sobre mí. Y esto conlleva a una elección. Si no es por obra, es porque de mí no salió nada para merecerlo, o por más que yo traté de alcanzarlo, no lo voy a poder alcanzar. En el libro de Romanos, capítulo 9, desde el versículo exactamente 9, Romanos 9:9 dice, porque la palabra de la promesa es esta, refiriéndose a Cristo, la palabra de la promesa, una promesa que se le había dado a Abraham, se le dio a Isaac, se le dio a Jacob. Porque por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, o sea, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. ¿Me están entendiendo? Espero que sí. Verso 2. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. No habían hecho ninguno ni bien ni mal, dice el apóstol más para abajo, desde antes de que naciesen. Dice el verso 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, responde el apóstol Pablo, pues a Moisés Dios le dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Esto es gracia. Esto es gracia. Por donde quiera que usted ve este pasaje, es pura gracia. Reitero lo que yo le enseñaba a ustedes desde un principio, ustedes que me están escuchando por ahí, que si Dios no hubiese aplicado justicia a todo, todos estuviéramos condenados en el infierno. Pero aquí en el libro de Romanos 9, del 9 en adelante, Pablo nos enseña una verdad tan grande de la gracia que Dios en su amor, en su soberanía, Él entrega a humanos, a seres humanos pecadores, que no tenemos ningún mérito para decir que podemos llegar al cielo por nuestra propia moral. Por eso en Efesios 2, a lo que se conectaron un poquito más tarde, dice el apóstol Pablo que no es por obra para que nadie se gloríe. Y nos enseña que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él, o sea Dios, nos dio vida a nosotros por medio de Jesucristo. Y aquí en Romanos le decía, yo veo gracia en todo esto. Y veo un amor de Dios y a la vez
sé que era inmerecedor de esta gracia, pero al sentirme incapaz de esta gracia y al reconocer, poder comprender la gracia de Dios en mi vida, lo que puedo decir es gracias, Señor, por esta gracia. Y tratar de servirle con todo mi corazón. Pablo dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Romanos 9:16. El 17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, o sea, el mismo Dios, cuando habla la Escritura es el mismo Dios, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Vamos a explicar esto también. Todo esto es gracia, aunque muchos no lo puedan entender. Y yo sé que muchos se van a morir, lamentablemente, sin entender a Dios y sin comprender ni una pizca de esta gracia. Muchos van a morir y van a llegar al cielo y nunca van a entender esta gracia. Otros van a morir sin entender esta gracia y se van a ir al infierno. Bueno, ¿qué pasa aquí en este pasaje? Ya hablando del versículo 18, que de manera que de quien quiere, al que él quiere, le da misericordia, le da gracia, le da bondad, que en hebreo la palabra es H-E-S-D, que en hebreo es misericordia, que es bondad, esed, favor, bendición, que es la misma que se translitera lo que es al griego, o se traduce al griego, que es yarisitai o yaris. Es la misma gracia que se le aplicó en el Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿por qué a Faraón no se le pudo aplicar gracia? ¿Por qué a Judá no recibió la gracia? ¿Por qué Judá no recibió la gracia? Por lo mismo que hemos enseñado, que dice en Gálatas, es por fe. Y esta fe la activa Dios en nuestros corazones. Dios activa la fe en nuestros corazones para que usted y yo podamos creer a su inmenso amor, misericordia, bondad y favor inmerecido. Ahora, Dios se ve como injusto porque Pablo dice que a Faraón por esto lo he levantado para mostrar mi gloria, mi poder, y lo endureció. Si usted se va al libro de Éxodo, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 14, Faraón está resistiendo la palabra de Dios. Y todo aquel que resiste esta gracia, todo aquel que resiste el amor de Dios, no recibe gracia. Porque ha resistido, viendo con los ojos, escuchando, viendo todo lo que Dios estaba haciendo en la nación de Egipto, con las plagas, con su poder, dándole a entender al faraón, yo soy el Dios verdadero, tú eres simplemente carne, barro. Faraón seguía endurecido. ¿Y qué es lo que pasa con esta situación, con el endurecimiento? Sucede de la siguiente manera con todo aquello que se pierde. Y es que al estar endurecido, Dios lo deja en su incredulidad. Porque ellos viendo la gloria de Dios mostrada, como le decíamos ahorita, a través del Salmo 19, que los cielos testifican, hablan de Dios. Todo aquel que se pierde por endurecimiento es porque no quiso recibir la gracia de Dios. Dios queda exento en este sentido de toda injusticia, porque Él es justo. La palabra de Dios dice también en el libro romano que no hay excusa. Por ejemplo, si nosotros vamos a Marcos capítulo 4, en el libro de Marcos
capítulo 4, Jesús, versículo 5. Jesús aquí está hablando de la parábola del sembrador, y en Marco aparece un versículo que no aparece en los otros evangelios sinópticos como Mateo o Lucas, para darnos a entender algo sobre la incredulidad de aquellos que rechazan la gracia. Dice en Marcos 4:5, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo al 30 y 60 y al 100 por uno. Entonces se le dijo: el que tiene oído para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola del sembrador. Verso 11 dice: y él les dijo: a vosotros, escuchen bien, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno, dice el versículo 12, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y los sane y sean perdonados los pecados. Oigan lo que Jesús dijo aquí, que a ellos, a los discípulos, a todos los que lo estaban siguiendo de todo corazón, los que pudieron tener fe, los que no endurecieron, los que no resistieron, a ellos Cristo le estaba hablando claro. Más a aquellos que viendo y escuchando no podían percibir porque endurecían el corazón y no se quisieron ellos acercar para ser sanados de su pecado, Cristo mismo, el que vino a salvar, de una forma u otra, le aplicó justicia, lo que todos merecíamos. Pero a sus discípulos, a los que él llamó, le aplicó gracia. Si ustedes pasan al libro de Juan, capítulo 6, donde estábamos leyendo ahorita, Juan, versículo 6, decíamos en el verso 44 de Juan 6, decíamos de la siguiente manera: Jesús decía: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero todo este pasaje es precioso, grande, lleno de gracia. El versículo 69 dice: y nosotros hemos creído y conocimos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo? O sea, de antemano Dios sabe todas las cosas. De antemano Él lo conoce todo. Y si volvemos al libro de Romanos, capítulo 9, el versículo 17, donde habla de que la escritura dice de Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Dice el versículo 19: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa?
Porque ¿quién ha resistido a la voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Citando Jeremías 18. O sea, dentro de esta gracia que hemos alcanzado, muchos hemos alcanzado esta gracia, por la misericordia de Dios. No podemos dejar fuera lo que es la soberanía y la elección de Dios divina, lo que muchos no pueden comprender, lamentablemente. Y es triste que uno quiera enseñar este evangelio de gracia, como Pablo también le exhortó a Tito que enseñáramos su gracia, que no callemos su gracia. Por ejemplo, en el libro, en la carta a Tito, en el capítulo 3, desde el versículo 3 al 8, el apóstol Pablo le dice a este joven colaborador y pastor Tito, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificado por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza y a la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. El mismo Dios, por medio de Pablo, inspirado esta carta a Tito, nos enseña y nos manda a que enseñemos de la gracia. Vuelvo y reitero, vivir bajo la gracia es de todo creyente. El que diga ser creyente y no vive bajo la gracia, sino tratando de agradar a Dios por todo tipo de obra o religiosidad o liturgia, todavía no ha conocido a Dios. No ha podido nacer de nuevo. Por eso yo comparto mucho lo que Martín Lutero y los reformadores, la posición en los tiempos de la oscuridad, en los tiempos de cuando el papado controlaba la religión, manipulaba al hombre a través de todos su legalismo y todos sus preceptos y toda su falsa doctrina. Los reformadores dijeron, solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo la Escritura para la gloria de Dios. La fe que llega a nosotros por medio de Cristo, por medio de su gracia que nos despierta. El conocimiento de la Escritura que nos afirma a nosotros en este caminar de gracia, en este evangelio. Nuestro amado y Salvador Jesucristo, que se entregó por nosotros para la gloria de Dios. Así que a todos los amigos que han podido escuchar este breve mensaje de la gracia, yo le exhorto a que le pida al Señor en oración, sinceridad, dame de tu gracia, dame de tu perdón. Ya hemos mostrado por la Biblia, y hay un montón de pasajes bíblicos,
donde el ser humano está incapacitado de salvarse por sí solo. Nosotros necesitamos el favor de Dios, su gracia. Nosotros necesitamos la misericordia de Dios, su bondad. Nosotros necesitamos su perdón, y es por medio de Cristo. Y aquellos, reitero, que están en la iglesia, ayunando, haciendo un sinnúmero de cosas para ser salvo, le digo que por más que tú hagas, tú no puedes ser salvo. Ya Cristo te salvó. Ahora tú lo que necesitas es el conocimiento de esta verdad, de esta gracia. Pastor, pero es que puede ser que yo me debilite. Sí, tú te vas a debilitar como humano. Dios te ha dado simplemente mecanismo, te ha dado herramienta para que tú puedas resistir el pecado. La oración, no para ser salvo, sino para estar en obediencia y resistir el pecado. Si quiere ayunar, ayuna para resistir el pecado, no para ser salvo. Leer la palabra de Dios para conocer más de esta gracia y enseñarle a otro esta gracia. Y predicar sobre todo a los incrédulos de esta gracia. El trato con tu prójimo, como Cristo nos manda en obediencia, hacer con los demás lo que tú quieres que hagan contigo. Si nosotros vivimos de esta forma, vamos a vivir una vida en plenitud. Porque la gracia de Dios es un poder que llega a nuestros corazones para que nosotros estemos conectados a Dios y vivamos para Él. La palabra gracia como tal aparece en el Nuevo Testamento casi 130 veces, mis hermanos. Casi 130 veces. Y dijo un teólogo hace muchos años atrás, apellido Moffat, el evangelio es gracia. Si hay evangelio sin gracia, no es evangelio. Así que le damos gracias al Señor porque nos permitió, a pesar de la lucha, llevar esta palabra de gracia para todos los oyentes que se pudieron conectar. Un saludo de mucho aprecio a nuestra hermana psicóloga Jennifer Pérez desde New Jersey. Gracias, Jennifer, por estar y hacer el intento de que estuviéramos en este live. También quiero saludar a César Maldonado. Dios te bendiga mucho, César. A nuestra prima Shailene Moa, que estaba en el aire, a mi madre Luz María, Neri, y a todos aquellos amigos que se pudieron conectar, como Esther Méndez, creo que Andrés Díaz también anda por ahí. Quiero darle las gracias a Elizabeth, a todos mis hermanos, de verdad. Lamentablemente no se pudo hacer como esperábamos, era un diálogo entre nuestra hermana psicóloga Jennifer Pérez y un servidor. Este servidor quiere también decirle que estamos pastoreando en el INVI de Los Minas, la iglesia cristiana Camino a la Libertad, en la calle Respaldo 12, casi esquina Colón, número 22. Allí estamos para servirle. Allí estamos para dar a Cristo, no buscando nuestro propio bienestar, sino el bienestar del reino de Dios, de ensanchar el territorio por medio del Evangelio. Así que Dios te bendiga mucho y vamos a ver cómo arreglamos después tal acto para que podamos conectarnos y hacer otra vez como teníamos planeado nuestra hermana Jennifer, de que sea algo
interactuado y así era mi deseo, pero Dios tiene el control de todo. Así que muchas bendiciones para todos y en la próxima cita los espero. Corran la voz cuando vean otra vez el post publicitario de que vamos a volver a hablar con nuestra hermana Jennifer Pérez y este servidor. Así que Dios les bendiga a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.